Ley 5/1983 de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano. Oposición Subalternos Generalitat Valenciana 2026. Título 2. Del Consell. Capítulo 1. Del Consell y su composición. Artículo 13. El Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la Generalitat. Artículo 14. 1. El Consell se compone del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los consellers. 2. A las reuniones del Consell podrán asistir los secretarios autonómicos cuando sean convocados. Artículo 15. 1. El presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios vicepresidentes del Consell, que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el presidente. Los vicepresidentes podrán ser titulares de uno de los departamentos en los que se divida la administración autonómica, en cuyo caso ostentarán, además, la condición de conseller, o bien no tener ningún departamento asignado, en cuyo caso no tendrán funciones ejecutivas propias. Los vicepresidentes, como miembros del Consell, asumirán las funciones de la presidencia del Consell, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del presidente, según su orden. Cuando no existan vicepresidentes, será sustituido por el conseller que el presidente designe expresamente y, en su defecto, por el conseller que más tiempo lleve ininterrumpidamente en el cargo, y en caso de igualdad, según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas. Los vicepresidentes, como órganos de apoyo y asesoramiento del presidente, ejercerán las funciones que les encomiende o delegue el presidente. Asimismo, el presidente podrá asignarles las funciones de dirección, impulso y coordinación política de aquellas materias que considere oportunas. Las ausencias temporales del presidente de la Generalitat superiores a un mes se comunicarán a les Corts. 2. El presidente podrá nombrar uno o varios consellers sin cartera. 3. El presidente de la Generalitat nombrará entre los vicepresidentes o los consellers a un secretario del Consell para que ejerza las funciones establecidas en esta ley. El presidente podrá designar de entre los miembros del Consell un portavoz. Capítulo 2. De las atribuciones del Consell. Artículo 16. En materia de política general de la Generalitat corresponden al Consell las siguientes competencias. A. Determinar las directrices de la acción de gobierno de acuerdo con lo que establezca al respecto el presidente de la Generalitat. B. La planificación y desarrollo de la política valenciana. C. El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las diputaciones provinciales y demás entes locales. D. Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomía. Artículo 17. En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell a. Nombrar y separar a los altos cargos de administración de la Generalitat
a propuesta del conseller correspondiente. B. Designar o proponer, en su caso, al Gobierno del Estado las personas que han de formar parte de los órganos de la Administración de las empresas públicas u otras instituciones de carácter económico o financiero de titularidad estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generalitat, así como designar a dichos representantes en este tipo de empresas o instituciones dependientes de la Comunidad Valenciana, salvo que por la ley se atribuya la designación a otro órgano. C. Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de las diputaciones provinciales, organismos e instituciones y demás entes locales, en cuanto que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat. D. Aprobar las directrices de coordinación que habrán de aplicar las diputaciones provinciales en las materias declaradas de interés general para la Comunidad Valenciana, así como atribuir a los distintos órganos de la Administración de la Generalitat el ejercicio de las competencias de información, comprobación y control que de aquellas se deriven. E. Proponer a les Corts para su debate y aprobación los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de les Corts. F. Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas sin perjuicio de su debate y previa aprobación por les Corts y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera. G. Proponer a les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas para el ejercicio de competencias de la Generalitat. H. Proponer ante el órgano competente la convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Y. Participar en la fijación de demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y número de notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. Nombrar a los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de conformidad con las leyes del Estado. Artículo 18. Las funciones del Consell en materia normativa se concretan en las siguientes competencias. A. Proponer a les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. B. La iniciativa legislativa, mediante la aprobación de los proyectos de ley para su remisión a les Corts, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. El Consell podrá retirar el proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante les Corts, siempre que no hubiese recaído acuerdo final de estas. C. Dictar decretos legislativos en los términos y con las formalidades previstas en la presente ley. Para el control de esta legislación delegada por les Corts, se estará a lo dispuesto en su reglamento. D. Dictar decretos leyes conforme a lo establecido en el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia. E. Elaborar los proyectos de ley de presupuestos de la Generalitat para ser presentados a les Corts al menos con 2 meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. A esta competencia se añaden las demás facultades estatutarias en materia presupuestaria.
F. Ejercer la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución española, el Estatut d'Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. G. Emitir deuda pública para gastos de inversión previo acuerdo de les Corts. Artículo 19. En relación con la actividad parlamentaria, el Consell tiene las siguientes atribuciones. A. Proponer a les Corts, a través de su presidente, la celebración de sesiones extraordinarias. En esta petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada. B. Deliberar sobre la cuestión de confianza que pueda plantear el presidente de la Generalitat a les Corts sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley. C. Adoptar el previo acuerdo sobre la disolución de les Corts que pueda plantear el presidente de la Generalitat según el artículo 28.4 del Estatut d'Autonomía. Artículo 20. En relación con las competencias del Estado y otras comunidades autónomas, el Consell podrá a. Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. B. Plantear conflictos de competencia en oposición al Estado o a otra comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional. C. Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a la Comunitat Valenciana. D. Comparecer en los conflictos de competencias a que se refiere el apartado C del artículo 161 de la Constitución cuando así lo determinen por mayoría absoluta les Corts. Artículo 21. Corresponde al Consell el ejercicio de las competencias estatutarias y legales de carácter ejecutivo y reglamentario que vengan atribuidas a la Generalitat o a la Comunitat Valenciana y no estén expresamente atribuidas a otros órganos o instituciones de las mismas. Capítulo 3. Del funcionamiento del Consell. Artículo 22. El secretario levantará acta de los acuerdos del Consell. Artículo 23. Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado. Solo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos. Artículo 24. 1. El Consell podrá constituir comisiones delegadas de carácter permanente o temporal, que estudiarán y resolverán materias de interés común a algunos departamentos. 2. La composición, funciones y materias sobre las que versará se determinarán en sus decretos de creación. Su régimen de funcionamiento se ajustará, en todo caso, a los criterios que rigen para el Consell en cuanto a la convocatoria y carácter de las sesiones. 3. Podrán formar parte de las comisiones delegadas del Consell el presidente, los vicepresidentes y los consellers. Asimismo, los secretarios autonómicos podrán integrarse en estas comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno. Artículo 25. El Consell podrá crear comisiones interdepartamentales integradas por altos cargos de la Administración valenciana para el estudio, coordinación, programación y, en su caso, propuestas de resolución de la actividad interdepartamental en materias sectoriales comunes. Estas comisiones tendrán las facultades que les atribuya su decreto de creación. Su funcionamiento se regulará también por decreto. Artículo 26. 1.
El Consell podrá crear la comisión de secretarios autonómicos y subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que no sean competencia de las comisiones delegadas o de las comisiones interdepartamentales. 2. Dicha comisión estará integrada, en todo caso, por los subsecretarios y por los secretarios autonómicos que, por sus funciones o asuntos a tratar, así se requiera, en los términos que se establezca en la norma de creación. 3. La comisión será presidida por el miembro del Consell que ostente la condición de secretario del Consell. Capítulo 4. De la Consellería y de los Consellers. Artículo 27. La Administración de la Generalitat Valenciana se organiza en consellerías o departamentos, al frente de los cuales habrá un conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.2. Artículo 28. Los consellers, como miembros del Consell y jefes del departamento, tienen las siguientes funciones. A. Asistir a las reuniones del Consell. B. Proponer al Consell el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento. C. Preparar y presentar al Consell los anteproyectos de ley, propuestas de acuerdo y proyectos de decreto relativos a las cuestiones propias de su departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados. D. Formular motivadamente el anteproyecto de presupuesto de la Consellería. E. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Consellería, en forma de órdenes de la Consellería. F. Proponer al Consell para su aprobación la estructura y organización de sus respectivas consellerías. G. Ejecutar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias. H. Resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los organismos u autoridades de su consellería que no estén adscritos a una secretaría autonómica, o los de ésta cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones que establezcan otras leyes. Y resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de su consellería. J. Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios del departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los organismos autónomos adscritos al mismo. K. Disponer los gastos propios de los servicios de su consellería dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes. L. Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios. L. Y cuáles otras facultades que les atribuyeren las leyes, los reglamentos, el Consell o el presidente de la Generalitat. Capítulo 5. Del Estatuto Personal de los Consellers. Artículo 29. 1. Los consellers son nombrados y separados por el presidente de la Generalitat. 2. Los consellers cesan en sus funciones a. Por cese del presidente de la Generalitat, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell. B. Por dimisión aceptada por el presidente. C. Por separación de su cargo, decidida libremente por el presidente. D. Por incompatibilidad sobrevenida. E. Por fallecimiento. Artículo 30. 1.
Los consellers estan sometidos al régimen de incompatibilidades que el artículo 6 establece para el president de la Generalitat. 2. Los consellers tienen tratamiento de honorable señor.